Género, ideología de género, política, militancia y totalitarismo. Nunca en la historia de la humanidad, ni siquiera en los gobiernos nazis, en los comunismos más severos, se había logrado imponer a extremos como lo que hoy empezamos a vivir. Una ideología con pretensiones de destruir al ser humano en sus bases ontológicas y crear una nueva civilización de seres mutantes capaces de pretender redefinirse y reinventarse al capricho subjetivo de cada individuo. Esto lo tenemos hoy en manos de todos estos grupos que promueven la ideología de género a través de los grupos LGBTI o en inglés conocidos como queers. El término originalmente era los raros. Se centra su ataque principalmente en la población de creencias y base judeos-cristiana y un ataque a la familia natural e histórica. ¿A través de qué? De la imposición de las leyes de adoctrinamiento en las escuelas y tratar de que el padre pierda la potestad sobre sus propios hijos. Ahora los cristianos estamos en la disidencia por el hecho de defender la heterosexualidad, la maternidad y la familia. Y por todo esto somos sospechosos. De no cambiar la situación, pronto tendremos que sufrir la realidad de vivir al margen de las leyes impuestas. Los cristianos, con el mensaje bíblico hombre y mujer los creó, siempre seremos incómodos para la ideología de género. Su insistencia en la verdad, en vez de someterse al mero sentimiento, hará que la nueva ideología oficial los intente silenciar, insultándolos, desacreditándolos, dividiéndolos y manipulándolos. Ante la destrucción evidente de los fundamentos de nuestra civilización, debemos recordar a la palabra de nuestro Señor en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3, donde dice: contendéis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. Defender nuestros valores, nuestra identidad y el futuro de nuestros hijos. Origen y desarrollo de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Si definimos ideología, vamos a ver que es una corriente de pensamiento que persigue transformar el sistema político, social y económico de una sociedad, teniendo en clave dos puntos. Un ideal de sociedad que pretenden conseguir y presentan un programa político de acción invasiva para conseguirlo. Por lo tanto, una ideología de carácter totalitario es un pensamiento sociopolítico que opera como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin es conseguir la uniformidad de una doctrina única que establezca pautas de comportamientos universales. Todo ello hacia la consecución de un nuevo orden mundial. Dichas doctrinas se convierten en un dogma de fe contra el que no se puede disentir ni opinar, manifestándose como regímenes dictatoriales. Asimismo, cuando hablamos de género, tenemos que clarificar varias cosas, y lo primero es el vocablo. Este vocablo es un vocablo de la lingüística que oportunamente lo tomaron porque nosotros teníamos sexo masculino femenino, pero la lingüística nos da un género que es masculino femenino y neutro. Lo que se hizo es tomar un elemento de la lingüística y llevarlo a las ciencias humanas. Estamos hablando de una construcción subjetiva. La ideología de género como una construcción subjetiva sujeta al capricho arbitrario de la decisión de cada individuo. ¿Cuáles son los orígenes de la ideología de género? La ideología de género tiene su base en el marxismo y específicamente hoy en día en el marxismo cultural. El marxismo obvio está basado en los escritos de Marx y Engels. En el marxismo histórico, materialismo histórico y materialismo dialéctico,
Esto es reforzado por aquella llamada Escuela de Frankfurt, que en los años 20 gestaron el concepto marxismo cultural, y aquellos proclamaban que había que extirpar por todos los medios la cultura cristiana occidental en una auténtica batalla cultural. Los refuerzos a esta ideología los trae Gramsci hablando de la revolución desde la cultura. Esto todo apoyado por las grandes utopías, movimiento hippie, el Mayo francés del 68, la revolución sexual, el estilo de vida pacífico y naturista, las filosofías orientales y cualquier movimiento en pro del marxismo cultural. Algo clave en esta historia es el hecho que en el año 1989, con la caída del muro de Berlín, tenemos el fin del comunismo. El comunismo fue la gran bandera del marxismo y acá tuvieron que tener una reconversión. Esta reconversión es trabajar la idea histórica de la lucha de clases, reconvertirla por una lucha de los sexos. La lucha de clases por la lucha de sexos. Una batalla cultural. El marxismo cultural propone una batalla cultural atacando la superestructura de la cultura occidental. Tenemos un gran soporte en Jacques Derrida con la idea del deconstruccionismo. Curiosamente, las bases del deconstruccionismo fueron sentadas en aquellas conferencias en la Universidad Johns Hopkins, la misma que hoy presenta el estudio de los 500 papers científicos acerca de que el género y la ideología de género no tienen asentamiento biológico. Qué curiosidad. ¿Cuál era el blanco? ¿O cuál es el blanco originalmente del marxismo cultural? La familia y el matrimonio. Mayoritariamente con creencias religiosas. Y a esto se los asoció al concepto de la burguesía acomodada y religiosa, mantenedora de una hegemonía patriarcal y opresora, a la que había que denunciar y superar. De esta forma, todos los movimientos contraculturales mencionados, unidos a la lucha del proletariado, iban asociados a las ideologías marxistas, liberales y anarquistas, que veían en la familia tradicional un reducto de una supuesta sociedad hipócrita, victoriana y rancia, que había que combatir y había que superar. Hay que reconocer que en principio estos grupos aportaron frescuras y aire de libertad, donde buscaban reivindicaciones legítimas, porque había mucho que denunciar y mucho que reclamar en derechos humanos y en libertades esenciales y guerras sin sentido. Pero, sin embargo, muchos de estos grupos astutamente radicalizaron y politizaron sus reivindicaciones. Entre otros muchos aspectos, esto provocó el inicio de la desintegración de todos los elementos normativos de la familia natural y la cultura judeocristiana, que ciertamente se asociaba a esta sociedad rancia y obsoleta. Debía extenderse el virus de una contracultura que minase los fundamentos y las convicciones de la cultura judeo-cristiana. La ideología de género se ha acabado imponiendo sutil y astutamente gracias a la conjunción de 4 factores principales: la aparición masiva e invasiva en distintos tipos de movimientos sociales y políticos, el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos, la incapacidad de las políticas conservadoras de centro-derecha para oponerse al avance de la ideología de género y el silencio y la pasividad del cristianismo. ¿Cuáles son los objetivos de la ideología de género? Tiene 4 objetivos generales: liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor,
abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores supuestamente obsoletos, e imponer la sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. Una posición anticientífica, una ceguera al sentido común. Sobre estos 4 grandes objetivos definen estrategias, técnicas de manipulación de masas, lograr leyes, lograr subvenciones, hacerse visibles, castigos ejemplares para los disidentes, agravios, alarmas sociales inflando datos estadísticos, acusaciones infundadas de homofobia, misoginia, victimización de los colectivos y marginación de otros intereses económicos y la opinión publicada. Explico la opinión publicada. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es lo que intencionalmente o con cierta intencionalidad se publica y con eso se genera tendencia. Un plan anticristiano que ya se está llevando a cabo. Y los 10 mandamientos de la ideología de género son estos. 1. Un feminismo radical. Un embrismo. Victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al que se acusa de ser raíz de todos los males. Igualitarismo. Negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Anticristianismo. Oposición beligerante a las raíces judeos cristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y mantenedora de heteropatriarcado familiar. Homosexualismo, promoción hasta límites exagerados de la cultura LGTBI y victimización ante los heterosexuales. Colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Relativismo moral, negación de valores universales y ética normativa. Todo es admisible e inclusivo, todo vale. Un panrelativismo. Liberalismo ético, apoyo y normalización de comportamientos que dañan a la sociedad humana y a la ética más elemental, como el aborto, promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Hedonismo, la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, sin restricciones éticas, morales o religiosas de ningún tipo. Dictadura ideológica, pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista y represora. Y por último, la destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. La estrategia se redefine y se reinventa a lo largo de la historia. El obsoleto comunismo pasa al marxismo cultural en el siglo XX y de ahí evoluciona la ideología de género en el siglo XXI. La idea es finalmente demoler los pilares fundacionales de nuestra civilización occidental. Estos pilares son la moral judeocristiana, la familia, la sexualidad, la ética con base cristiana, que desde generaciones nos ha dado sentido de identidad y que hoy desaparecen a un ritmo que da vértigo. Hay algo que Bauman plantea y es la modernidad líquida, el último de los movimientos sociales, plantea él. Si nosotros vemos la historia, nos encontramos con una Edad Media teocéntrica, después un renacimiento antropocéntrico. Después luego tenemos la Ilustración con el racionalismo, donde comienza la idea de rechazar a Dios abriendo las puertas a las ideologías marxistas. Y en la posmodernidad nos encontramos con el relativismo, el escepticismo y la pérdida de la fe en las grandes utopías. Movimiento intelectual, el posmodernismo, netamente nihilista,
donde la vida carece de sentido y la negación de todo, lo religioso, lo político y lo social. En este posmodernismo encontramos esta modernidad líquida que plantea Bauman, donde el ser humano queda liberado de su biología y es capaz de reinventarse y definirse en multitud de variantes de género, a tenor de la fluidez de sus sentimientos subjetivos. Una nueva cosmovisión global, donde no se trata de cambiar la actuación externa del ser humano, sino de transformar la esencia misma de su propia naturaleza, transformación ontológica del hombre. La nueva modernidad líquida promueve cambios vertiginosos y radicales en la civilización. Todo este caldo de cultivo dificulta el que las personas tomen conciencia de su identidad. Ello genera desorientación, falta de arraigo, falta de propósito y sentido de dirección. No hay ideales ni fe en el futuro. Es un auténtico ataque a la esencia del ser humano y sus raíces teológicas y antropológicas. De esto se nutre y con esto se fusiona la ideología de género, creando confusión, vacío, desarraigo y fomentando la cultura de la sexualidad líquida, con sus múltiples y casi infinitas variables. Son la consecuencia de la falta de asidero moral, ético y teológico. Promover que los seres humanos no tenemos ley natural innata y que la esencia y la verdadera emancipación del ser humano es la libertad para redefinirnos y reinventarnos a nosotros mismos como querramos. Se trata de un viaje a ninguna parte bajo una nueva construcción de la identidad personal, sexual y de género, donde todo es subjetivo y circunstancial. En realidad vivimos en la cultura de la psicosis. Defender que hay niños con vulva o niñas con pene es un agravio a las reglas más elementales de la biología. Es como decir que hay un rubio muy moreno o que hay un enano que es muy alto. Estamos generando confusión. Ciencia y teología se dan la mano para coincidir que la ideología de género atenta directamente contra las bases biológicas, antropológicas y teológicas del ser humano. La ideología de género es algo circunstancial, sujeto a las emociones, hormonas y caprichos del momento que vive el individuo. Hoy fluyo como homosexual, mañana como bisexual, pasando quién sabe por dónde. Algo parecido a un género camaleón que va cambiando al tenor del ambiente donde se ubique. Esto, un anticristianismo feroz, que de seguir a este ritmo acabará admitiendo la pedofilia, el bestialismo y otras prácticas aberrantes como inclusivas, normales y legales. No debemos olvidar lo siguiente: la ideología de género es ideología, no es biológica, no es científica. Las ideologías tienen una base política. Y siempre debemos recordar lo siguiente: lamentablemente, Latinoamérica ha sido un gran nido para el marxismo, que es el que sostiene la ideología de género, pero también debemos recordar algo, que así como en Latinoamérica tenemos un gran nido de marxismo, también tenemos un gran nido de grandes fracasos políticos.